Marandupona, San Marco o Mombeujaise. Vai chapamba, ei chapa peña coina na me ayu maina bueno mañana de venían de programa mi pende programa de fuera entero de va pa gente se va ya gente se va a página que atoral hermano fuera aquí un pastor Emilio Vázquez estaba coronel modo departamento de Tapo de Peña y pitazo para el tepe a Peña ne aquí no Sergio David Nive ya lo me lleva y que toda maisa ñaño en Bogotá a Yaja SPA edición número 795 de Atoral hermano fuera edición número 795 de Torah Marco capítulo 6 y que imagina verso 35 de donde otro mija peisha coisha na mejina ya huere copa y te mañana de lista y cuera de mensajito y es ahí pire y en y cuera hoy más mensaje a ya nota ya de buzón de oración pe ya de co ya de alguien cuera. Oye, pues ya no está pues jugar estudio cuera najamba pesa veído y tapizado y ureañan de estudios millas cada vez cuando hay por este hoy problema bueno ya no está que nadie que ya jañan de grupo de estudio y gestión de esperanza pero copa y teta la estudio mía a veces pues de aquí para allá la estudio particular oye bueno ya vos sabes pero sabe ande pues ya de Sara y Semba o no hay copaña y me van a la grupo inyección de esperanza pues, al toque ya completo para recibir para el tema a ver ya va te cogina pastor Sergio va ella es ese espectacular bendición mete lunes ahí se llama y prepara ya último audio de la semana se puro paistela de trabajo ministerial mías yo ari paisteo y ya prepara paisteo y mara ya reco estudio de Marco Lomitani y estudiar en algunos grupos areco estudio veaco viernes caru con la congregación Centro Remanente Fe y Adoración ya huereco ya de mitad y escuela pegua trabajo infantil y apoya ya creana audio trabajo práctico no hambrena sí es que hasta el jueves te ya ve a ver ya pete y lo pero tenía abrazo rompe espalda marete monamba a niña de esa y más que se reclamamos ahí lo y tal ahí completo ahí le cae hijo ula cae doña alimentar la Torah y no recibir y la rompe espalda pero no llega acá y güera eso va todo seguido ya fuera me alimenté con la Torah, tomé mi mate, pero no recibí mi abrazo rompeespaldas ayer. Y yo, ¿será posible? Ah, qué pasa. Bueno, me ha... Oye, colate sale y eso, ¿no? Bueno, cuando ya recupera para el tema, pues. 0985 6898 24 línea activo, no está bebé ya vamos a ir más vea. Buscarse mío, un nieputino y ofrenda mimba, Giro Tigo Rupibe, ya le giro personal 0985 162 975 billetera personal. Billetera Wally 0985 162 975 billetera bueno, ya le Western Union. Amisha. Veas ahí en el programa que hay Torah, presentado en la congregación Centro de Remanente Fe y Adoración Coronel Bogado, Apechave y congregación Betel de San Lorenzo a cargo del pastor Sergio David. Centro de Remanente Fe y Adoración y en la congregación Yarecoñan de Congregación Central Amuité, Ciudad del Este, a cargo del pastor Timoteo Morínigo y bebé y era pastor Javier Morínigo, los líderes a cargo de esa congregación. Sí, vaya Ciudad del Este. Digo, en algunos por dudas, hoy para kilómetro 9. Me no puedo otro lado para visitarse ahí en la congregación. Kilómetro 9 del centro allá. Mondaí, 9:30 del centro. Mondaí, congregación central. Bebé, cualquier cosa, ve mensajeando en el CPJ por otro lado, contactate por otro lado, a los pastores y hermanos. Bueno, va por otra cosa, a ver, ya le sí, viernes. Bueno, viernes cada grupo tú, o sea, ya ahora acá estamos a verme a lo que están pidiendo acá los estudios para niños. Inyección de esperanza infantil. Si nos puede ya mandar también el viernes para organizar todo. El sábado tenemos reuniones también. Bueno, con los niños. Bueno, viernes puede haber ese compromiso a los maestros de escuela, de escuelita bíblica, de todas las congregaciones que gusta de este material,
Audio, inyección de esperanza infantil, Pastor Emilio Vázquez, oye, a ver, ya puede ser allí Elianandi, oye, tiene muñequito y baby en gatucho. Oye, alguna pregunta allí, ya pon gusta y te lo mitad y me coge ve curio, ya por ahí maestro, maestra de Biblia Bebandi, como eso escuela la Biblia. Y Pastor Cueran dijan, va, y Cindy, inclusive algunos se no guri, oye, pues Cindy la tarea. Están muy motivados los niños. Ahora viernes, sí, entonces ya a los que desean este material puede contactarse conmigo a 0985-162-975, a ver Paraguay. Más 595-985-162-975. Bueno, pues eso ya me oí algunos hermanos, otro internacional, pues en dudas y no hay material, en tu casa y familia mía, pues bueno. Congregación Benguanabe, ya con trabajo práctico y sopa de letra, completas y de acuerdo al tema, ya pues, bueno. Bueno, ya oímos, vea, ya picuamos, güey, entonces ya año comprometemos, PM. Los grupos que les tengo ya anotados, por ejemplo, acá, que tengo una agenda, y los pedidos de este estudio ya hoy temas anotados, ya imagina, a ver, a una peña anotar y nos apenas imagino, PM, que ni a veces ese culpa seti. Bueno, oye, tema, Pastor Sergio, de combate con la, ya, ya, pues, la mitad y me wow, mira la de con de recolectar un don para niños. Payaso, va. No, body para la mitad ahí. A nivel no, güey, ya di. Oye, tenemos que oye, que ya no tenemos que está que ya que va a ser último día de programa, vecina. Lunes, allí yo topa la loina. Va, tío, a ver la lluvia, que sé, que revisamos, pero, güey, punto importante que se puede rescatar de pues, casi 9 versículos, voy a ver, o sea, 6, 35, 44. Ya leen, vea tú ya, ya revisa mi anga, vea ese compromiso, curija, además, tapizabe, curija, ya potas, vea, para que tú ya rescatado, bebé, 9 versículos de donde se alimentan los seguidores del Mesías, como guapipacho, cual Mesías, ora, bubio, y 5.000, bárbaro, o sea, bueno, entonces, Pepe, oye, por un 6:35, oye, por un huevo, sí, verso 35, oye, por cuando la hora estaba ya muy avanzada ella, ellos y discípulo fuera el Mesías, oye, pues ya andaba hecho de maestro, a ver, con por la, está la hoga, después la negocio y fuera, a veces la bolicho, que todo el mundo, oye, muy, yo guajan la imbuya pela y pan mío senado carua gente me acuñen bajima ya tarde lendo mañana ya y catubico derecho de cuero oye retirando más y catu jamás esa ojo y pila ve pueblito y oña mi tabajare a veñan de yerero pija o yo guajan la humiana y yo el mesía amba pico ven a peme yo de cuero o humiana pemongar humina yo de cuero un mañana yo hey que yo mundi pamo ya y el mesía ve va esa picore rojota picore yo gua 200 denarios repu buyape pam oro me hangua oro mungaru hangua con gente me o por anducho cuera bo pan ka abe bereco bo vio en la pan en buyape bereco ina ve versículo 38 me mina besa ojo revisai pe bo más por eco pan más por eco pan va de cola ya de reserva y la piola dai por y tanto no me dan bo verso 38 o peca tu igual y cueja o ugenda ve y ne peango maestro roguereco na ame 5 buyape jamoko y pira di 5 pan y 2 pescados aupe mamu o que hizo fuera pejo pe y eso cuatro to guapuye coca ruja mai chamo iba recostarse Angola era la forma de no yendo baitengo y cuey pero gatos en o guapuye copona y gatos en o carúa ya era la forma de colocarse ellos para comer allá. Mm. Sí, por grupo, por grupo. Hanna Pepe, cierto. Bebé Coti, otro punto importante. Hierba verde y 39 bimbe. O sea, el agüicu ire y jabe la. Cierto, pero anda ya ahí en cuenta que pues ya respondemos en algunos meguri. Sobre la hierba verde.
Lo que preguntó si era un desierto de arena. Dice hierba verde, quiere decir que era un lugar verdoso, fértil. Sí, muy con agua. Buena observación, mi querido hermano o hermana. Y ese a mí, a ver, 39, tío, para. Pero vos guapo y por grupos de 100 de 50. 100 en 100, 50. Grupo de 100, a ver, tanto grupo de 100, a ver, tanto grupo de 50. Está, y oí. Pues moverme si oye agarrar las 5 en Buyapé, oye agarrar la Mocoy Piramí, como ane o mañana bateo tu hija, o, o proferir la bendición, o me agradecer al Padre. Acá me están preguntando cuál habrá sido la bendición por qué no quedó escrito. Quizás eso nos sirva también a nosotros para bendecir y no nos falte el pan. Mira, la Paco y quiere ir la ya allí estamos famoso, vea ese tío mañana lo está hipoteite. Oración secreto, oración secreto, y donde por y vea tal cosa, nada, y yo digo, pero a ver con el tema es no, menos mal dos pitaya tu si no lo está en reliquia más agua. Y dar la bendición, es una costumbre de bendecir los alimentos, dando gracias al Padre también por la tierra que ha producido el trigo, para que el trigo pueda madurar, no ser afectado por la plaga y pueda ser molido. También ha bendecido la tierra para que pueda producir los olivos, para que pueda los olivos producir también el aceite, así poder tener el pan en nuestras manos, a mí se acuerda. Por ahí va la bendición. Y también la misma cosa acerca de los peces, ¿verdad? Por haber creado el Padre el mar y haber dado sustentabilidad y sanidad al agua y a los animales, y haberse reproducido los peces para que podamos tener este alimento hoy. Es una suposición de oración. Es parte de Biblia, no. Habrá sido por ahí la bendición que ha proferido el Mesías. Sí, bueno. Pero no, ahí no, realmente nada de cuece, no. Lo que pueden hacer es buscar forma antigua, tradicional de bendición de la mesa que hasta hoy hacen los judíos. Por ahí van a tener algo parecido allá. Algo parecido a lo que habrá sido esta bendición. Muy bien, para verso 41, 40. Ese 100 y los 5 panes de 41. Luego empezó a repartir los panes. Un boya, no, y también un bojasa, ape, un bojasa, mope. Hay discípulos fuera, ven a me pejo que me bojasa que. Pero me hay que yo cuatro. Mi pirawi, hija, amo último, pojo puti paite yo, güey. Entero betea o caruja, un matan yo, ají, cuey, y ahí, güey. Anda y por ya especular, más ya es más, será y cojo puti pacho de cuala. No, Pepe, verso 42. Recogieron 12 canastas llenas. En pedazo de pan y de pescado. Va a el Mesías o intervenirnos allá. La ñamoino ñande algo ñande yejewi, porque ahí vemos el esfuerzo de fruto del trabajo de los hombres. Pan, mm, a la pesca, sí, el resto. Oye, ahí mi por el resto de todo pues no es ñanderu. Multiplicado que el Mesías intercede ahí. Así que si somos justos, si somos buenos, ya de obediente al Todopoderoso. Yerobian barete, ceja y ta, irare, o intervenir tanto y continuamente de favor, veja, papá, no me falta más, de el pan de cada día. Mm. El pan, símbolo de alimento cotidiano, y el pez o los peces también se tiene como símbolo de alimento cotidiano, pero también tiene simbolismo con no faltar el dinero, porque era el ingreso de muchas familias en ese tiempo. Ñande guaraní ñande guaraní ese tío ya es me pira escamango español, ve. Guaraní me pira plata, plata. ¿Eh?
Imagina, plata y plata. Pira plata, pues. Entonces, pira pide, y hoy de lo están llegué ya me volvió. Ahora, nivel la o calza por ahí te iba, hago explicación. A Pepe Mañamina de que es símbolo también de que el padre, a través de su hijo, provee el pan cotidiano y bendice económicamente el esfuerzo del hombre justo. Hombre y mujeres, ya explicamos, ¿verdad? Que hombre y mujer que viene a ser lo mismo ahí, en la Biblia. Cuando dice hombres, ahí solamente Quimba ende. Bueno, vea, por lo menos ya leemos ahí. Mm, eh, y eso a mí, hoy voy a en la hierba verde, pues ya explicar más. El valle del Jordán, esto ocurre en primavera, ella en explicación a veces cerca de las Pascuas, que o reverdece paiste hueve la lugar. Por lo menos un pape dato de hija veina hierba verde, área, allí iba colaborar alguien curibebe y que anda hija huirei. Sí, porque a ver, hierba verde y la verde. Y también dice otra explicación acá que ese se da en tiempo un poquito antes de la Pascua Potaité, Pesar Potaité y nada, primavera Beugara. Por lo menos eso también es importante para descompresionar el texto, la humía mi punto, mi yarajá en cuenta de las flores, dio su fruto tal cosa, se echó tal cosa, hierbas verdes. Humía, por ejemplo, orecó mensaje porque por lo menos ya de ubicar en el tiempo de los meses en la cual se dijo más o menos esto. Por lo menos los meses en cual se habló esto. Eso pueden agregar ahí a lo que están estudiando y de compresión de texto. O sea, diría que la texto preocupado yo aripa junto para la información es descomprimir eso. A ver, de ayudar a entender Juan es tiempo pues, más o menos. Vea. Otro punto, a ver, resalta los 200 denarios. 200 denarios y plata y pizza. Mm. Eh, Alguien preguntaba si en guaraníes, ¿cómo se podía sacar? Bueno, para ahí tú, porque es Sambo guaraní, bueno, estamos hablando en ese tiempo, ni Paraguay no existiría. Porque hay que sacar la moneda bodú por día. En aquel tiempo se ganaba, y Catú más o menos ya, eso es cuando 200 días de trabajo después allá. Un denario por día se pagaba según la escritura. Un denario por día. Pero ahora con 200 denarios. Mm. Pues son 200 días de trabajo. Bueno, la coanga vengo sumada más wea porque hoy día casi se gana 100.000 guaraní por día en parte ni ganar ya. Mm. Ya, lo que ganan por día, ya. Lo que ganan mensual van a sacar su sueldo en mensual, van a dividir en cuántos días uno se gana por día. Pero a ver, por lo menos en día de trabajo, sí, que tu jefe me que 200 días de trabajo, un denario por día. Mm. Eh, Respondiendo, dijo, dale vosotros de comer, que vayamos, compremos pan por 200 denarios y le demos de comer y 37. Por eso sabemos que tenía. Para la capital. Eso era en la bolsa común que ellos tenían. Judá y tesorero, fuera Penemanduaba, Juan B. ya lejan, capítulo 12, 13. Jaeo, jaeo y peapa hoy la plata la mundacho y hoy, ellos se manejaban con ofrendas, sí, señor. Claro, las mujeres ayudaban, los hermanos que donaban y había el tesorero, era Judas, era. La encargado de recotí y bolsa y. Pero eso no era, no, no. Alfolingo no es una bolsa, hermano. Alfolingo es de depósito ni en gatuja grano con la alfolí. En este caso es la bolsa. Y yo digo, pues, para ya llegan, pues, ya retrocede, llegan, ya Juan, bebé. Ahí de donde habla de la mujer que le ungió al Mesías y todo eso. Ya trata ahí mismo. Y me dice, para ajuda con la tesorero. Busque nomás. Y él dice que él tenía la bolsa de las ofrendas. Es decir, que al Mesías él ayudaba en su ministerio. Oye, ¿qué es la ofrenda?
Pero en esta ocasión tenía de ofrenda, tenía un fondo ellos. Yo la 200 pan, pues, 200 denarios, leí 200 pan. No sé yo cuánto estaba el pan cada uno, ¿verdad? 200 días de trabajo, recogí ahorrado. Pero no iba a ser suficiente. Los 200 denarios es un indicativo de que hacía falta una enorme cantidad de pan equivalente al salario. Nada, mira, 200 días de trabajo. Mucho de J. Yoguaco anga pan 7.000 el kilo. Depende la bolicho. Vos kilo de yoguata un día de trabajo después pan, bueno. Maíz ya, ahí vamos a ir a por de ahí. Ah, qué pedazo. Se ganaba un denario por día. Bueno. Bueno, ni aunque tuviese esa cantidad, ni hubiera comer, no que cantidad de plata ya, o sea, o ni la pepi la panadería, ¿va? Será pico la, o ahorita las 5.000 veo mongarujan, y que la pam, está uva. 5 panes y 2 pescados, y ahí es otro punto importante ya. Recursos del hombre, ilimitado, hermano querido. Vitamina sin control, recogí. Eso también demuestra que los recursos del hombre, ni andé hasta cierto punto en el que tú ya producir, el resto hace el todopoderoso. La otro la punto y que tú ya anotado, pues. Significado de los 5 panes y 2 pescados. Aunque te ya hay pescado que era símbolo de, también que era de la bendición económica, a través del esfuerzo del hombre y su obediencia. Para sacar un pescado uno se esforzaba mucho. Ya pian reo, ya pian suelo, ya pebe, hoy está en mi ara, ya sacrificar, y mi bebé, como pian la y barco, ahora ha llegado, va a poder ser, como potimba, peyo, oye, o vender. Entonces, trabajo y dinero. Pero esos no son bíblicos, yo le estoy dando más o menos la interpretación del significado de eso. Recursos de los hombres limitados, pero también que el hombre tiene que poner de su esfuerzo, siendo obediente para recibir la bendición del pan y de la finanza. Va. Bueno, bendecir el pan, otro punto. Al bendecir el pan y repartirlo ocurría lo sobrenatural. Todos comieron y quedaron satisfechos. Esto aún sigue siendo una bendición sobrenatural para muchos que viven en la pobreza y escasez, comer y estar satisfechos. A lo mejor allá la de Samu, hay la angala del Mesías por la multiplicaron, pero es tan esta pisame o jopuitiape o karumi hangua, o ahí te digo en dores coimba ebeguri, aguati milagro. Eso todavía es una manifestación del amor y la misericordia del Eterno, proveyendo por los méritos de Yahushua. Del Mesías. Bueno, bueno, acá, ahí está Senata de min de la milagros estamos la pau punto, mi hermano, de por y amba vete. Ahorita vende heladera a mitad hace mañana de mañana y por y imba de veja y la y ahí. Muy te jugar ver con unos cuantos hielo y y la hueá la y cote. Esa río tu ya sea huevo doblar, rodilla, lloré auxilio, ne va. Y ye tu mía. Esa gente, y por teléfono, hermano pastor, a ver, guati, son cerita mierda acá de billetera, andi. El yeta se me anda ahí milagro, yo. Me van a decir que eso no es todavía el pan y los peces que se multiplicó, guau. Por favor. Esos son los hamburguesas de pisar moria juga, ojo, pues tú ahí al día la humilla, nada, muy agradecido al Padre Poderoso. Tu samba es un mi hermano. No, a lo mejor mi dos asayas mía con Andoro y yo. Pero tenés que pasar estas cosas. Estás así, imagina piquitillo que era que con ina de a tu desliga yo imba vendo y por caso yo inden baebe. Es como ahí que está el almacén, pues ya que ir al almacenero, bueno, donde mo para embajar, pues de dedicar la obra.
explicada a su vez. Oye, mu acabábamos de esa. Misericordia sea. Oye tú. Pero fiel es el Padre, o de algún lado alguien te extiende las manos. Sí, cosas ya asado más de Yarovia, compañero. Bueno, Padre, se te agradecerte y oírla a cualquier hermano, hermana. Cualquier 5.000 y 10.000 y ya pise ve giro y ve se puede saber cuán y ve va a llevar letra de ese. A veces gente, pa. Y alguno está arde Troya, a veces seca. Eh, ahí es donde hasta el último sumo y puruina. Pese a pues ya hay. Pero gracias, Padre bendito y altísimo, glorioso y soberano, sustentador, amado, glorioso, santo. Mi alma te alaba, Padre bendito. Qué tremendo, qué fiel es el Padre. Ay, jugo de ya a veces. Ay, sábana y milagros está. Sé cuago, anga, ahorita ja pandero a veces, hermano querido. Ella viaje. Anigue y ti la guardia. Anigue perder la esperanza. Ya orar, cojina, ya clamar, cojina. Hay que poner de nuestra parte y el Padre va a hacer. Ya pita la vuelta, algo va a suceder, algo va a suceder. Si cualquier profesión que tenga ya dan herramientas, ya pila vuelta, ahorita la piraja la pan. O apareceta, ajembuta. Un algo la ñan de heladera, mi ve compañero. Fuerza que. Bueno, Jaina, resalta el número 12. 12 es muy común en el símbolo va a ser prosperidad con la 12 y poder. Mm, sí, 12 apóstoles, autoridad, sí, como también es un símbolo de, ¿viste? Reinado, símbolo del reinado, a ver, el 12. La que tú ya rescatáis nada. Canasto, 12 canastos llenos de pan. Reinado de abundancia y prosperidad significa eso. Ya mi gente y mi no y tal, pero sabemos que en el reino nosotros no vamos a pasar más este tipo de escasez y a veces, oye, mi niña del lado de la miseria y fuera mía, pero no, olvídate ya. Ese es un mensaje profético también. Abellarecó 5.000 hombres. No vaya a explicar más, Guri. Claro, incluye esposa e hijos, ¿sí, papá? Vayan de esa, hay detalle, vino. Quimba, si te dice 5.000 varones, pero acá es 5.000 hombres, o sea, incluye la esposa y la esposa tiene su hijo. Mm. Entonces se puede interpretar de que habrá sido 5.000 personas total o habrá sido 5.000 varones, hombres, y que tengan su esposa y sus familiares. Vea tú ya y formalmente y tenemos porque Pepe ya multiplica también. 45 panes, delante repartió 12 peces, saciaron. Ahí está, en el último 44. 5.000 hombres. Cuando dice hombres ya entra todo, güey, ser humano allá. Aunque algunos dicen no, probablemente se contó acá los hombres nomás, los varones nomás, pero bueno. Usted hago esa observación, pues empodera más todavía el milagro, porque si 5.000 cuimbaende, obviamente que estaban en su familia. Había mujeres, niños, allá andamos, hay solamente cuimba. Multiplicando a 5.000 cuimba es a, como hecho, tiene 5.000 y tiene 3.000 cuimba lo menda. 3.000 cuña más y arija, como hecho, a domba es la pichón y orecoja. Tú ya te ves, dando mal milagro, vaya. Así que no quita ni no mengua nada, eso sí se interpreta así también. No tiene nada que ver. Al contrario, o aumenta, vea tú el poder milagroso. Así mismo es. Bueno, apetite. Ya explicaba, entonces, esto es lo que se puede extraer, hermano querido. Confianza en el Padre que va a operar a través del Hijo, pero ñaneña moía la ñan de parte. Tal vez ya hasa dificultad, ya hasa asigna, da ya hoputí, oía una deuda,
y ya tu une a tu bella paganda, ya puti por ver las cosas, pero tenemos algo en común con esta persona. Seguimos al Mesías y creemos en el Mesías. Hebreo pues deja interceder como sumo sacerdote delante del Padre, haya puti aún mantener la bendición. Ya robia que lo mitad. Ya esa máquina de cuera, oye, por acá, como en la panja la pirá, esfuerzo, eñeja a todo putino, que pillabio, esfuérzate y sé valiente que yo estaré contigo. ¿Sí? Ya hoputi, na pereina, na ya hoputi por ahí, lento pues ya hoputi por nada, anilla perder la paciencia, anilla perder la esperanza, a ti prueba, venime. Está vacía nuestra heladera, yo sé, pero creemos que mañana, pasado mañana, se va a llenar. Una gente que ya me llevé hoy baiteta lo básico, bebé, ya uka mañana de familia, ya uka mañana. No me faltamos años de las pan. No me faltamos años de la plata mil años y cote de mil y no va a aparecer de algún lado. La años de la año millonario está, pero lo suficiente la ya sean más adelante o provee mantener todo por eso, pues ya muy mantener acá uno ya de parte. Por sobre todas las cosas, obediencia, mi querido hermano, confianza, fe, obediencia. Porque en la yerovianos con confianza, esperanza, heredera, donde obedecieron va bebé ahí embotir la puerta de bendición. Si es que nosotros necesitamos abrir puertas para que la bendición fluya, ¿sí? De parte del Padre por intercesión de su Hijo Yahushua, nuestro Mesías. O Yeshua para otro como lo nombran, ¿verdad? Bueno, pese ya ya voy mañana en poco este día Aragua, que fuera ahí tengo con semana bebé muy inuagüere, gracias que el pastor Sergio me agüere con semana por en día veía ya pojar ya de cote sana angamijina ya compartí bebé na Facebook y me Facebook Emilio Vázquez ese topata bebé directo y te Facebook yo puedo ver para el programa Inyección de Esperanza de Joma YouTube. Ya le coñan el canal de YouTube, Pepe Pastor Sergio ahí, ojo pipa y tema joñan de, ya le coma más de 750 videos mañana, ya 790 y buma con taina, güey, poco es 791 ella, güey, taina, güey. Yo pibe taina por lo menos. Sí, entonces, fuerza que, gracias que Pastor, gracias a todos los oyentes, a los grupos, a los hermanos que se han comunicado, a los hermanos que me han ayudado con sus ofrenditas. A Guillentero, a veces allí yo topata el lunes y éramos y comemos. Shalom, bendiciones. Hasta el lunes, niño, con criatura. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco el encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente.
Tus barrios, tus calles, solo y arboledas parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje, yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños, mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles, solo y arboledas parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje, yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños, mi valle de encanto.